En una hojita marquen sus respuestas y yo luego lo voy a resolver. Traten todos de trabajar en el tiempo que le estoy dando a todos, ¿ya? Le voy a dar un tiempo promedio para que resuelvan. Así que vamos, son de los exámenes de la Universidad de San Agustín, así que veamos cómo les va. Ahí está, práctica número 1. Tiene 5 ejercicios. Empezamos ya. ¿Alguien me puede decir que se está anotando correctamente? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, gracias, señorita.
Listo, jovencitos, voy a resolver. A ver, alguien ha escrito, voy a revisar el chat. Listo, vamos a empezar. Resuelvo ese ejercicio. Espero que todos lo hayan hecho bien, hayan revisado bien. No se trata tampoco. Yo lo he hecho rápido. Pero la cuestión es que lo hagas bien. A ver, ¿qué respuestas tiene este? Por ejemplo, esta de ingeniería genética. Esto, ¿cómo lo llamamos? Plan de redacción, ¿verdad? Voy a ver si estoy grabando. No, sí, sí, sí. No hace que me olvide. Este es plan de redacción, sí. Ya hemos practicado muy bien con cuál debe iniciar, ¿no? Por ejemplo, no podría iniciar con un sin embargo, muy difícil, ¿no? Además, no hay acá. Acá tenemos uno, 2, 3. En los años 70 se comenzaron a realizar los primeros estudios de ingeniería genética, dice. El número 2 dice, se trata pues de una rama tecnológica muy creciente. Y número 3, los primeros éxitos se produjeron en 1974. 4. Podemos definir la ingeniería genética como el conjunto de técnicas que permite intervenir sobre el ADN. ¿Con cuál debería empezar? Con la definición, pues. Con esta, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, sí. ¿Por qué? Porque esta es más genérica, porque dice, la ingeniería genética como un conjunto de técnicas que permiten intervenir sobre el ADN. Y luego iríamos a los años 70, que sería el 1, y luego los años 1974 se descubrieron las enzimas. Entonces, ¿quién tiene ese orden? 4-1, la E. Respuesta correcta, la E. Determinar el término escrito de la palabra subrayada. Esta es en otra pregunta de la ONSA. Y te ponen, las humanidades son muy importantes para la formación integral de los estudiantes, sobre todo en la actualidad. Y te ponen literatura, arte, ética, música y física, ¿no? Dentro de las humanidades no podría estar la física, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sea la D. Es facilísimo de resolver esto. Acá te pusieron otro ejemplo, dice en el fragmento, el día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja en el fondo de la plazoleta un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento, sanpedral, pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja que picaba espuelas sin dirección a la casa. Esta es una descripción del caballero Carmelo, ¿no? Si se acuerdan ustedes. Pero acá no nos pide eso, nos pide la expresión picaba espuelas desde el punto de vista del narrador con nota, mira, ya saben que es connotación, hemos hecho eso ya. Connotación y denotación. Connotar es el sentido que tiene la frase o la palabra y denota es el sentido real. Y connota es el sentido figurado, metafórico. ¿Qué connotaría en este caso decir, por ejemplo, picaba espuelas? ¿Sí? Nosotros vemos acá que dice peñón de sedosa cabera negra y en chafa que picaba espuelas en dirección a la casa. Entonces, picaba espuelas en dirección. La espuela, como ustedes sabrán, es lo que utilizan el que monta el caballo o el jinete para apresurar al caballo. O sea, la espuela son una especie de pinchos pequeños que se lleven las botas. Entonces, con eso golpeas al caballo y lo incitas a correr. Si es así, picaba espuelas, desde el punto de vista del narrador, sería pues premura. Premura es apuranza, rapidez para algo. Entonces, connotaría premura. Porque realmente el significado no da, pues, porque espuela es picar, aguijonear, repito de nuevo, ¿no? Entonces estoy sacando el sentido connotativo de apuranza. Número 4. Marque la alternativa que exprese el antónimo de la palabra que está subrayada y dice, hubo un coloquio sobre el tema de la pandemia por parte de las autoridades. Entonces, coloquio. Coloquio es conversación, diálogo, ¿sí o no? Entonces, el antónimo de conversación y diálogo, ¿cuál sería? Lo opuesto a conversación sería pues monólogo, porque el monólogo es hablar consigo mismo, o uno habla de consigo mismo. Número 5. Elija los conectores que al ser colocados en el espacio blanco expresen cohesión y coherencia.
La contracción tónica de los flexores plantares tiene también otro efecto, ¿no? Otro efecto, pues distribuye el peso aproximadamente en igual proporción entre el calcáneo y la parte anterior de la planta. Nos está hablando de la planta del pie, ¿no? Entonces la respuesta correcta en este caso sería la B. Respuesta correcta. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda o quiere que se le explique algo con mayor profundidad o largueza, me dice por favor y se le explicará. ¿Preguntas, dudas? No hay. Muy bien, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Lo voy a colocar en su pantalla. Espero y yo creo que todos lo han hecho muy bien, ¿no? Espero. Ya lo estoy colocando aquí el siguiente ejercicio. Listo. Comparto el siguiente ejercicio para que lo puedan trabajar y espero su colaboración de ustedes y me digan si se está notando correctamente. Sí se nota, profe. Muy bien, tienen Sí, se 6 nota, ejercicios. Muy bien, señorita. Tienen 6 ejercicios, resuélvanlo rápido.
Listo, jovencitos, vamos a resolver el siguiente ejercicio que les he propuesto. Resuelvo el siguiente ejercicio. Si alguien tenga dudas, preguntas o quiere que se le explique alguno con mayor largueza o con mayor profundidad, me dice nada más, ¿ya? Todos estos ejercicios son de la UNSA, como ustedes también, son de la UNSA del año 2021, para sus exámenes, ¿ya? De repente ustedes ya lo han leído por ahí en un examen, no sé, lo han visto de repente por allí, venden también exámenes de aptitud de la ONSA, ¿no? Y de repente, ¿no? Pero aquí yo lo estoy resolviendo para que ustedes lo vean que no es difícil, pues la ONSA sus exámenes. Pero la cuestión es no equivocarse, porque mira, si te ponen 6 preguntas y te equivocas uno, en otro curso en razonamiento matemático uno, en el otro uno, y así vas sumando, pues el problema es que no se debe equivocar ninguna. ¿Me dejo entender? De eso se trata. No se trata de, a ver, bueno, me equivoqué en uno en razonamiento verbal y en matemático 12 y en el otro uno y en uno y así no alcanzas. Aquí la primera pregunta es interesante cuando nos dice, elige el mecanismo de cohesión anáfora que tenga relación gramatical y semántica en el siguiente enunciado. La víctima fue auxiliada por un transeúnte. Presentaron la denuncia en la comisaría del sector gracias al GPS que tenía el celular. Lograron detener al imputado mientras caminaba en la Plaza Humachiri. Este no puso resistencia. ¿Cuál está haciendo anáfora? Este no puso resistencia, porque eso se está refiriendo a lo que se ha anotado anteriormente. Entonces, este mecanismo se llama anáfora. Recuerden que la catáfora es cuando yo coloco el elemento primero y luego lo nombro, ¿no? Hay anáfora y catáfora, ¿no? Bueno, complete el texto. Dice, un clásico es un libro que está antes que otros, pero quien haya leído primero los otros y después lea aquel, reconoce enseguida su lugar en la genealogía, ¿no? Genealogía es el orden de la creación, estudio del orden de la creación o cómo se dio la creación. La publicidad, ¿no? Este es plan de redacción, ¿no? Aquí ya les he dicho que lo más importante es saber cómo empieza, ¿no? Acá dice, en fin, este sería pues un concluyente, no podría empezar el uno, ¿no? El 2, ya nadie pone en tela de juicio su incidencia en los valores sociales, este podría empezar. Luego tenemos el 5, la publicidad está sobrepasando cuando no sustituye a la realidad misma. ¿Cuál iría primero? 2 y 5. 5, porque esta es más genérica, pues. Ahora, si ya tienes 5, 5, 4 o 5, 2, hay que ver la progresión temática, ¿no? La publicidad está sobrepasando cuando no sustituye a la realidad misma. Ya nadie pone en tela de juicio su incidencia en los valores sociales o tampoco en su capacidad de sugestión sobre lo que se compra y llama, pero en la 4 no tiene continuidad temática, entonces sería 5.2, respuesta correcta, la E. Acá tengo otro ejercicio, la 5. Identifica el sinónimo de la palabra subrayada. Sería bueno que nos reuniremos a fin de semana para departir. En el otro ejercicio también se puso igualito, ¿no? Porque departir es conversar, ¿no? Platicar, charlar. Vamos a departir, vamos a conversar, vamos a hablar. Entonces la respuesta correcta acá sería la B, conversar. ¿Qué elemento de la comunicación serían las manos de la docente? Eh, las manos de la docente. ¿Qué elemento de comunicación serían las manos de la docente? Si una persona va a comunicarse y va a utilizar las manos, como por ejemplo para saludar, como por ejemplo para aplaudir, como por ejemplo para decir ok o despedirse, la mano ¿qué sería? El canal, pues. Así como en las palabras, el aire es el canal para que lleguen las palabras, la mano sería el canal por el cual se envía el mensaje. ¿Sí o no? Ahora la posición de la mano, de los dedos, tendría una connotación de mensaje, pero en sí la mano sería el canal por el cual está yéndose el mensaje.
Respuesta correcta, la E. Si alguien tiene una duda, una pregunta, por favor me dice. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Todo claro, profe. Todo claro. Muy bien. Vamos entonces con otro ejercicio. Ya estoy centrando el ejercicio. Espérenme un rato. Vamos a hacer ahora un poco de comprensión de lectura. Ya, lo tengo acá. Listo. Listo. Vean hacer estos dos textos, léanlo bien y lo resuelven. ¿Alguien me puede decir si ya se está anotando ya? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, solucionando.
Listo, jovencitos, vamos a resolver este ejercicio. A ver, por ejemplo, en el primero dice, del texto podemos inferir. Mira, si se dan cuenta, ves, en la Universidad ya te están preguntando en estos exámenes virtuales, por ejemplo, la inferencia, ¿no? En el primer caso dice, el retorno a la normalidad nos indica que los individuos vuelven a sus quehaceres cotidianos. Sin embargo, en el fondo, dicha normalidad no tiene el mismo significado. El ambiente ha variado, nosotros hemos cambiado. Continuar la vida en sociedad sin tener en consideración los miles de muertos, las familias integradas, las pérdidas económicas en general, la quiebra de los negocios, el endeudamiento personal, la crisis del sistema estatal en plena pandemia, etcétera. No nos conducía a nada bueno como entidad colectiva. Bueno, lo que está diciendo en el texto es que el retorno a la normalidad ya no va a ser lo mismo que la normalidad que teníamos en cuenta anteriormente, ¿no? Y habría de cambiar. O sea, la normalidad sería tomado de diferente manera, ¿no? Según el texto, ¿no? Ahora, entonces, del texto, ¿qué podemos inferir? Que se puede entender que si yo digo, vamos a llegar a lo normal, no debo estar tan contento porque lo normal ya no va a ser lo mismo que antes. Entonces, dejar de pensar que la vida va a ser como antes, ¿no? Eso hace entender el texto. Se puede inferir entonces que no debería exagerar cuando yo digo, vamos a volver a la normalidad. Respuesta correcta, la A. Es la que más se acerca a lo que yo estoy infiriendo. Siguiente, del texto se puede inferir que en la medición del habla, la velocidad del habla, no hay un acuerdo de su fijación. Entonces, sí es su idea. Haciendo abstracción de todo el debate generado, pero promedio de cifras ofrecidas en los distintos estudios, para el caso español puede considerarse normal la comprendida en un rango que abarca desde 130 hasta las 200 palabras por minuto. Un rango es de 100 a 200 palabras por minuto. El rango es amplio porque la variabilidad es grande, depende de muchos factores y todo eso. Entonces, del texto se puede inferir que no hay un rango exacto, sino, pero si yo digo no solo determina los factores individuales en el medio del habla, esto estaría mal, ¿no? No solo determina los factores contextuales para la medición del habla, pero eso lo hemos tomado en cuenta acá, no estaría correcto. El rango depende de factores cognitivos para la medición de la velocidad del habla. Pues es cierto, cognitivos, pero tiene que ser pues lo textual, porque es inferencia. El español es complicado para medir la velocidad del habla. Este puede engañarte, pero no es complicado medir, pues lo podemos medir con el celular, con cualquiera le puede medir. No hay un rango exacto para la medición de la velocidad. Este sería la inferencia. No hay un rango exacto. Porque el texto no me ha dicho que no hay un rango exacto, sino me ha dicho que la medición de la velocidad del habla no hay un acuerdo en su fijación. Esa es la idea. Haciendo abstracción del modo de debate, todo eso. Entonces, si no hay un acuerdo, yo puedo decir que no hay un rango, ¿no? Estoy sacando de un genérico un específico. Respuesta correcta, la E. Si alguien tiene una pregunta, si quiere que se le explique algo, me dice por favor. Nadie. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Coloco en pantalla el siguiente ejercicio y por favor alguien que me diga si ya está saliendo en su pantalla el ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias. Tienen 4 ejercicios de este texto.
Listo, jovencitos, vamos a resolver ese texto. A ver, las respuestas correctas. Hicieron un telescopio en muchas ciudades, ¿por qué? Bueno, eso está casi textual, ¿no? Se difundió rápidamente el uso de esos cristales, ¿no? Corresponde al texto anterior a una historia humanística social, es una historia humanística, pertenece a las humanidades, ¿no? No es netamente científica, sino sería una historia. Según el trozo anterior, se puede afirmar que para las predicciones del futuro, los hombres se valían de las estrellas, ¿no? El primer telescopio fue hecho por un fabricante de anteojos. Fue hecho, ¿no? Por un fabricante. Si alguien tiene una duda, me dice, por favor. Todo claro, profe. Muy bien, jovencitos, ponemos otra práctica más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya lo estoy centrando aquí. Y alguien me dice, por favor, si ya está saliendo esta práctica en su pantalla. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, entonces ya está trabajando. Es un texto pequeño. Aquí hay un error, mira. Ay, voy a corregirlo ya. Así es.
Listo, jovencitos, vamos a resolver el ejercicio que les he planteado. Este texto era pequeño y las respuestas son las siguientes. Bueno, pues, la idea en sí está al inicio, ¿no? Cuando nos dice que hay, lo que le importa a los murciélagos no es el sonido, sino el eco, ¿sí? Entonces acá dice, los murciélagos se informan de lo que hay en su camino por el eco y los chillidos, ¿no? Acá lo dice. Un detalle curioso del texto es que es un misterio el funcionamiento del oído del murciélago, eso está acá abajo. De las siguientes afirmaciones no son correctas. La 2, cuando rebotan sus chillidos en los insectos que no se mueven en su camino, son consumidos como alimento. Esto es falso. Una idea que no trata el autor del texto es la C. Los sonidos que emiten los murciélagos pasaron largamente inadvertidos por el hombre. La idea que no trata el autor, eso. Los sonidos que emiten los murciélagos pasaron largamente inadvertidos por el hombre. Respuesta correcta la C. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profe, en la pregunta 3 de no es correcto, la uno creo yo que quizás tampoco sea correcto. A ver, los haces anchos y estrechos que emiten los murciélagos son instrumentos de exploración. Los haces anchos y estrechos. ¿Dónde estaba eso? Estaba por acá. Esta acción de este sistema de acción parecida al sonar de los submarinos funciona de diversos modos. Algunos murciélagos emiten un haz ancho y desparramado y otros un haz estrecho al que pueden cambiar de dirección utilizándolo así como un instrumento explorador. Y aquí está, pues mira. Los haces anchos y estrechos que emiten los murciélagos son instrumentos de exploración. Sí, acá dice, algunos murciélagos emiten un haz ancho y desparramado y otros un haz estrecho al que pueden cambiar dirección, utilizándolo así como un instrumento explorador. Esta pues está textual. Entonces podemos decir que los haces anchos y estrechos son instrumentos de exploración para el murciélago. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Ya estamos sobre el tiempo. Bueno, vamos entonces a cortar ya y guardar la... Ay, no puede ser. Estoy en la grabación. Más, me gana el tiempo.